El Museo Nacional de Bellas Artes, con un montón de gente que se pasa, que se toma un matecito, que nos saluda y que la verdad estamos muy contentos de poder presenciar esta jornada. Hoy ya con un equipo dividido porque los chicos se fueron para la carpa para la conferencia de prensa que tendremos en un ratito nada más para compartirles, y yo me quedé con un periodista y escritor que llegó aquí a la región, Guillermo Barrantes. Llegaste antes, así que primero que nada, bienvenido, te recibimos con lluvia, así que bienvenido al Valle. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, todo bien, gracias por la invitación, hermosa la lluvia. ¿Te has prendido? A ver, para. Es de hoy para hoy. Abajo. A ver, ahí está. Ahí está, ahora sí, ahora se escucha como un trueno. Bueno, gracias por la invitación. Sí, llegamos un día antes, mejor, así ya recorrí la feria. Estuve por el paisaje donde se juntan los ríos, ahí en confluencia. Y bueno, ya que estoy de vuelta. ¿Inspirador el paisaje? Sí, porque además yo me dedico mucho en mis libros a los mitos y las leyendas. Y bueno, ese paisaje, ¿no? Confluencia, donde se juntan el Limay con Neuquén, ¿no? Tiene toda una leyenda de pueblos originarios, de dos caciques que se abrazan y que terminan formando ese abrazo de los ríos y el comienzo del Río Negro, ¿no? ¿Cómo nace ese interés por la parte de mitos y leyendas? Porque uno creo que le llamas en la secundaria y empieza a tener un poco más de dimensión de lo que es eso, diferenciarlos y elegir siempre un bando, ¿no? Después cuando ya lo sabes reconocer, comprendés de otra manera. Pero ¿cómo llega a vos? ¿Cómo te enamorás de eso y lo haces hoy? Algo que terminás hablando en talleres para los más chicos para que lo puedan conocer. Y mira, fue primero el amor al género fantástico. Sí, de chico me gustaba la ciencia ficción, el terror, libros, películas, y bueno, cuando llegó un primer libro de mitos urbanos a casa, ¿sí? Cuando ocurre lo imposible, se llamaba, me acuerdo. Bueno, eso fue lo primero que yo leí sobre mitos urbanos internacionales en ese caso, y bueno, fue amor a primera vista, ¿no? O sea, me di cuenta que tenía todo lo que tenía de género fantástico, que me gustaba, pero encima eran historias que aparentemente a alguien le habían pasado, ¿no? Mejor aún. Mejor aún. Y encima uno estaba, era como un lector que no era pasivo, no leía nada más, sino que te invitaban a investigar las historias. Uh-huh. Respecto de esto, creo que hay libros que son como flechazos, ¿no? En la vida de uno. Si alguien te está escuchando ahora y quisiera empezar, ¿le recomendarías el mismo? ¿O después fuiste conociendo otras cosas más que te gustaron con otra intensidad? Sí, mira, la recomendación, la principal es que lean cualquier libro, ¿sí? Seguro que hay una pasión ahí escondida y cualquier libro en cualquier momento te la puede disparar, ¿sí? Lo mío fue de chico de género fantástico, el terror, yo escribo mucho terror, en ficción, también soy guionista para series, para películas, así que el flechazo fue poderoso en ese lado, ¿no? En el lado de las preguntas clave sobre la vida, la muerte, el destino, el tiempo, ¿no? A mí me disparó por ese lado, libros como Cosmos, de Carl Sagan, ¿sí? Como El fin de la eternidad, de Isaac Asimov. Después, bueno, empecé a conocer a Poe, a King, ¿sí? Bueno, autores argentinos, Carlos Gardini, Ana María Yuba, Borges. Ana María Yuba ha asustado, pero varios. Sí, a muchos. Desde la revista Péndulo, que yo empecé a leerla, sí, una genia, Ana María, una genia. Respecto de lo que es el terror y el suspenso, ¿cómo te llevas con esa parte? Porque muchas veces cuando uno busca películas, sobre todo lo que es la actividad del cine, decís, bueno, voy al cine y decís, bueno, no me asustó tanto, o por ahí experimentar ya más la ansiedad y termina teniendo como un efecto de la película de si es pochoclera o no. Nosotros en la radio tenemos siempre ese debate, para mí si es pochoclera es porque funciona, porque a vos te distiende de lo que estás haciendo. ¿Cómo te llevas con esa parte? Y aprovechando que tenemos la posibilidad de dialogar y que mencionaste el tema de los guiones y las series. Me cuesta asustarme, ¿sí? Por un lado porque estoy metido en el tema hace tanto tiempo. Sí, los primeros libros que coquetearon con los mitos urbanos, que fue la saga Buenos Aires es leyenda, ya tienen más de 20 años, ¿no? Pero por otro lado también por esto de guionar, de contar historias de terror, mitos, leyendas, uno a una película, una serie, aunque no quiera, le está viendo el andamiaje, la está analizando, ¿no? Está pensando cómo contaron esto, aquello, lo otro. Entonces, tiene que ser muy muy buena, tiene que estar muy bien contada para meterme y que me olvide de esa parte que está
que está interesada en eso, en las bambalinas, ¿no?, de la serie, de la película. Pero bueno, lo han conseguido, hay películas que lo han conseguido, hay obras maestras en todos los géneros, ¿no? Pero bueno, me cuesta eso, me cuesta, que lo disfruto mucho igual, esto de ver cómo se cuenta una historia, de ver qué recurso utilizó este guionista, este autor. Lo lindo es cuando empezás como a reconocerle esos pasos característicos, ¿no? Pasan los libros o sabés que es característico de tal escritor y después lo encontrás en otro, ¿no? ¿Cómo te llevas con esa parte y con la parte de influencia, ¿no? De ser influencia, que en estos momentos se trasladó tanto a la parte de redes y que en realidad cuando he escuchado cuando dicen, bueno, ¿y qué influencias? Es por una cuestión de consumo. Cuando te encontrás en los talleres, ¿cómo haces llegar lo tuyo? ¿Cómo influenciás? ¿Cuáles son tus herramientas? ¿Y qué respuesta tenés de parte de los adolescentes? Y el ida y vuelta es clave, es mágico el ida y vuelta. Cuando existe ese ida y vuelta por las redes, o en una charla, o en la visita a un colegio, ¿sí? Es maravilloso, tanto para el lector como para el autor, es recíproco, ¿sí? Uno comienza a descubrir lo que había del otro lado del libro, que es un misterio, cuando uno lo está gestando, lo está creando, ¿no? Uno empieza a verle las caras a esos lectores y a saber qué pasó, qué no les pasó, ¿no? Y a ver si uno pudo conseguir algo de lo que los autores consiguieron en uno, ¿no? Y que siguen consiguiendo los buenos libros, ¿no? Si uno consiguió algo de eso en otro, ya es maravilloso, ¿sí? Así que ese ida y vuelta uno lo busca siempre, y también en las redes, está buenísimo. En el caso mío que es el terror, que es el mito, que es la leyenda, es también eso de darse cuenta de que en el barrio donde uno vive, en el barrio, en la ciudad, hay historias en cada esquina, ¿sí? Hay que investigarlas, hay que saber escucharlas, hay mitos, hay leyendas. Bueno, los mitos y las leyendas son el alma de un pueblo, de un barrio, de una comunidad, así que está buenísimo escucharlos. Te cuentan cosas que no te cuenta una historia realista, ¿sí? Uh-huh. Te cuentan otro costado de un pueblo originario. Si pienso en la literatura juvenil, en algo que me llama mucho la atención es que cuando uno entra ahí 13, 14, 15 años, o entre hermanos, es como, a mí esto no me asusta, ¿viste? Y nos reímos del que sí, ¿no? Porque son emociones nuevas y demás. Con tanto estímulo, ¿cómo observás o cuál es la conclusión que sacás respecto de la capacidad de sorprenderse que tienen los adolescentes hoy? Y es un desafío como autor, ¿sí? Conseguir que ya tomen un libro y lo lean y se olviden de alguna pantalla que los rodea seguramente. Ya es todo un desafío. Cuando se da eso, cuando vas a un colegio y todo un curso leyó con ganas, ¿no?, un libro mío o de cualquiera, ya es maravilloso. Ya te das cuenta que si leyeron un libro y les picó el bichito de que tiene la literatura, no la van a dejar. Por ahí empiezan por un cuento, después siguen por una novela corta y ya está. Y misión cumplida. Está buenísimo eso. Logra, en este sentido me parece que si logra trascender, se convierte, nos pasó ayer, que el profe Santi Rosa, que es conocido aquí, que trajo su libro para presentarnos, empezó a hablar de la mitología y habló de los masones, y habló de acá de Neuquén. De repente cuando nos dimos cuenta estaba lleno de gente grande, de adultos que miraban, y nosotros mismos estábamos como sorprendidos de lo que estaba contando porque no sabíamos de lo que nos hablaba por momentos, ¿no? Porque es algo que uno no, en el trajín del día a día, ni siquiera lo percibe. En ese caso, la mitología porteña tiene una característica que nace en la interculturalidad que tiene. ¿Qué nos puedes contar de eso? Porque yo anduve viendo ahí material tuyo que hablabas de la mitología porteña, claro, y me parece que tiene una historia tan rica que poder plasmarla es fascinante. Es que te encontrás con que en cada barrio, ¿sí?, solamente de la ciudad de Buenos Aires, hay un libro para escribir, ¿sí? Muchas historias. Y algunas que además, la gran mayoría, coquetean con cosas que uno transita todos los días, ¿no? Tenés en Chacarita un taxi manejado por la muerte. Tenés una estación fantasma entre Pasco y Alberdi, ¿sí?, en el subte de la línea A. Tenés fantasmas en el Obelisco. Hay lobisones en Versalles. Todo siempre escuchando y según el mito urbano que se cuente,
¿no? Pero bueno, tenés una Buenos Aires fantástica, conviviendo con la real, que te obliga a eso, a darte cuenta de que en la ciudad hay algo más, siempre, ¿no? Algo que se mete con esas preguntas que decíamos recién al comienzo, esas preguntas capitales. Todo mito no es una respuesta, pero sí un acercamiento a un tema profundo, como la vida, como la muerte. Toda historia de fantasmas es una promesa de un más allá, ¿no? Y por eso, que creo que aunque nos dé miedo una película o un libro, volvemos al género, porque estamos buscando eso, ¿no? Queriendo responder esa pregunta capital que a todos nos involucra. Muy en tonos grises, mucha novia, mucha dama. Sí, damas de blanco, en cementerios no pueden faltar, hombres de negro, damas de blanco en realidad en todo el país. Hay damas de blanco en Neuquén, en Salta, en la Patagonia, y por supuesto, la dama de blanco de Recoleta es como la dama de blanco oficial, porque tiene que ver con Rufina Cambaceres, una muchacha que fue enterrada viva. Entonces tenés un mito dentro de un mito, ¿no? Pero sí, dama de blanco siempre tiene que haber, asustando de noche, cerca de un cementerio, ¿no? Son elementos de los mitos que se respetan. Mucha gente va a los cementerios, la gente que va por primera vez a Buenos Aires va al cementerio de Recoleta, en búsqueda también de ver si yo puedo ver algo que el otro no. Termina claro, siendo... sí, además el cementerio de Recoleta es un museo al aire libre. Ahí tenés muchas obras de arte, esculturas maravillosas, presidentes, escritores, en la historia argentina en tumbas, ¿sí? Yo tengo la suerte de ir muchas veces en el año, porque justamente la trilogía que vamos a presentar el viernes en el museo, con Confluencia, habla justamente de la Dama de Blanco. Es una trilogía que atraviesa muchos mitos de Buenos Aires, es una novela, pero el eje mítico es el mito de la Dama de Blanco, ¿sí? Y pasa mucho en Recoleta, con Rufina Cambaceres, con los fantasmas del cementerio de Recoleta, y hay muchos estudiantes que leen, por suerte, la trilogía, y cerramos por ahí, los docentes cierran este proyecto lector con la visita al cementerio y se animan a invitarme. Entonces yo aparezco por ahí detrás de una cripta, ¿no? De repente cuando no se lo esperan, ¿no? Y ahí se da esa ida y vuelta que se da en el colegio o se da en una charla, se da en el cementerio, o sea, en el escenario de la novela, y es mágico. Respecto de tu presentación aquí en Neuquén y lo que te trae aquí a la feria internacional que tenemos en este museo tan lindo, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puede asistir? Mañana tenemos una charla para todo público en el Domo María Elena Walsh, ¿sí? A las 17. Una charla que le pusimos la vuelta al mundo en casi 80 mitos. Porque si son 80 estamos 5 horas hablando, que se puede, pero sí. Hay otros autores, claro, otras actividades, así que le pusimos casi 80 porque van a ser unos cuantos. Ojalá lleguemos a los 80, no sé, vamos a ver, sería récord mundial. En 1 hora 80. Y después tenemos, como te decía, los encuentros a las 9:30 y a las 15:30 del viernes en el Museo Confluencia, Paraje Confluencia, y ahí estamos con las escuelas, hablando de la trilogía de la Dama de Blanco, que como te contaba, además de ser una novela, donde acompañamos a este muchacho que se enamora de esta dama que está muerta, ¿no? Y quiere de alguna forma volver a encontrarla como sea, también es un viaje por todos no, pero sí una buena cantidad de mitos urbanos de Buenos Aires. Perfecto. Bueno, quienes no tengan tus libros los pueden adquirir aquí seguramente en la feria. En la feria, te contactan, si no, por redes sociales, ¿cómo te Exacto, encuentran? En Instagram, @GuilleBarrantes1, ¿sí? Ahí estoy y siempre subo contenidos, por ir a algún almuerzo en un cementerio. Mira, acá vienen un montón de adolescentes. Y claro, ahí en Facebook Guillermo Barrantes, y me buscan y seguramente en algún lugar misterioso voy a estar. Perfecto. Guille, gracias por haber pasado por aquí, No, por hacerte ustedes. el tiempo y espero que tengas una linda estadía en la ciudad de Neuquén. Que tiene museo a cielo abierto, ¿eh? Acá. Bien. No sé si tenías esa edad. No, todo bien entonces. Hay que averiguar porque es uno de los atractivos que tiene la ciudad. Está por acá cerca. Bien, tengo que ir a Torre Talero. Sí. Sí, que ahí tenemos una dama de blanco, la de Neuquén, no puede faltar.
Y bueno, y al museo, listo, lo agendo. Perfecto. Y tenemos el libro para recomendarte, todo demás, así Genial. que lo que busques. Gracias. Muchísimas gracias por A pasar. ustedes. Guillermo Barrantes es uno de los expositores que tendrá la Feria del Libro en esta semana, donde nosotros estamos transmitiendo en vivo, como les decía, desde el Museo Nacional de Bellas Artes. En un ratito venimos con más. Acércate a nuestro stand, que tenemos sorteos para vos. Tenés la posibilidad de ser tapa de Diario Río Negro y, por supuesto, de sumarte a nuestro aire.